Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a trabajar en personal social, ¿ya? Vamos a trabajar los deberes y los derechos de los niños, ¿no? ¿Cuáles son nuestros deberes como niños? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Desde cuándo, pues, tienen ello? Porque no siempre ha pasado eso, ¿ah? No siempre los niños han tenido esos derechos, ¿ya? Antiguamente, antiguamente los niños trabajaban. Los niños ayudaban a sus padres en las labores del campo, en los diferentes talleres. Los niños se ayudaban así. Entonces, y no estudiaban. Gran parte de la historia los niños no han estudiado. Los niños del pueblo, porque los niños, de familias adineradas sí le daban estudios, es más, clases particulares recibían en casa, ¿no? Clases particulares, pero los niños del pueblo, no, ellos se dedicaban a las labores de campo, a los talleres, por ejemplo, la zapatería, este, y las artesanías y otros tipos de talleres que había, ¿no? Entonces no tenían ellos ese privilegio que tienen ustedes de estudiar. Y ustedes dirán, ¿y qué privilegio es ese? Yo me canso. Lo que pasa que sí es un privilegio, porque te ayuda a tener más conocimiento, ¿no? Aportar a tu educación es importante y eso lo tenemos, eso lo tienen ustedes y eso está bueno, ¿no? Algunos en la historia no lo han tenido y muchas veces querían eso, querían leer, querían estudiar, ¿no? Y no podían hacerlo. Entonces vamos a poner el cuaderno, después vamos a ver un videito que se los iba a enseñar. Ese era lo primero que les iba a enseñar, pero después se los voy a mostrar, no se preocupen, ¿ya? Pero antes de seguir, no me puedo olvidar de algo muy importante. Decimos así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, te doy gracias por la vida de cada uno de mis alumnitos. Mis alumnos te dan gracias por la vida y salud de cada uno de sus compañeros. Cuídanos, Señor, protégenos, ayúdanos, danos paciencia para entendernos y comprendernos, eh, que no nos falte nunca el amor y la paz en nuestras casas. El plato de comida te lo agradecemos día a día, Señor, y vamos a tratar de siempre agradecérselo a nuestros padres, no reprocharle nada, sino agradecerle todo lo que se esfuerzan por alimentarnos, cuidarnos y protegernos. Señor Dios mío, que podamos tener una clase completa, que no nos falte la comunicación para poder hacer nuestra clase y poder comprenderla y entenderla. Te pedimos por la salud de todo y cada uno de los chicos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos a poner ahí la fechita. ¿Qué fecha estamos? Estamos viernes. Si no me Estamos a 9 días de que acabe el mes. a poquito, ¿no? Si no me escuchan en algún momento, mi celular lo tengo a la mano, ya, y me dicen, ¿no? Si tienen ustedes la posibilidad de escribirme. Si se me va, también, no se preocupen que yo voy a estar atenta. Ya voy a tratar de estar atenta para que ustedes no se pierdan nada. A ver, un ratito voy a poner aquí celular para poder escribir porque no está funcionando bien mi tableta. Pero nada me va a impedir hacer clase. Yo voy a hacer clase sí o sí. Ya está. Me falta el número de día. Ah, es que el bloque de numérico no está activado, con razón. A la hora que lo ponía no salía. Ahora sí. Gracias. Entonces vamos a ver derechos y deberes de los niños.
Sebastián todavía no puede ingresar, está tratando de ingresar hace ratazo. A ver, ojalá que ya pueda. Por eso que también hay que comprender a Sebastián que a veces dice, Miss, todavía no he copiado porque como su internet no lo deja entrar, a veces se pasa 20 o 15 minutos tratando de ingresar a la clase. ¿Sí? A veces hay que darle un poquito de tiempo a Sebas porque Sebastián lucha para entrar a la clase la mayoría de las veces. Miss, ¿Ya? Entonces, dime. ahora en la fecha dice viernes 22 de octubre. A la hora que puse el número se comió una parte. Espérate y lo arreglo. Tenía hambre. Gracias. Cuando nosotros iniciamos la clase, les había dicho algo que es muy cierto. No siempre los niños tuvieron los derechos que ahora tienen. No siempre lo tuvieron. Y eso es parte de la historia, parte de lo que debemos saber. Entonces, no siempre lo tuvimos, o no siempre lo tienen, porque ya no soy niña, pero no siempre se tuvo los derechos que ahora pues tienen, ¿no? Entonces, uno de ellos, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo con negrito, con mi lápiz, recordemos cuáles son. Ya, vamos a ver el número uno, un derecho número uno que es que tengo derecho a que me respeten, no importa cuál sea qué cosa, mi color de piel, cuál sea mi religión, cuál sea mi condición física o el lugar en el que vivo. ¿Ya? Sí, estás a 29 días de la chocolatada nomás. Ayer hablé con Miss Hilda, que fui porque ayer cantamos Happy Birthday del colegio, nos reunimos, y me dijo que está bien, que el día 20 está bien, así que no hay problema. Y me dijo, y Miss Milagros me dijo ayer que ustedes le habían dicho de que íbamos a hacer chocolatada, entonces también le pidió a Miss Hilda también que quería hacer ella. Así que Miss Milagros también va a hacer con sus alumnos. Miss, Dime, ¿20 de qué? de ¿De noviembre, qué? Entonces, ¿qué se podía hacer ahí? la chocolatada del 20 de noviembre. Dice niña, en la chocolatada, ¿a qué hora tenemos que ir el día sábado? 10 de la mañana. Hasta las 8. ¿10 a qué hora? Miss, ¿a qué hora es que no estuve presente? Ay, mi mamá no quiso que esté ahí. Serán- Pero yo me levanto, a casi tarde. Miss, ¿y Como como, para llegar a Zoom casi tarde. Miss, ¿y como a qué hora empieza y a qué hora termina? Ah, ya, ¿De 10 a comenzará qué a hora? las 10, Pero a las terminará 10, al sí, sí puedo. mediodía, sí. ¿10 de la mañana? Sí. Hasta terminaré como a la 1 o a las 2. A las 12 de repente un poco más. O sea, 12 2 horas. o un poco más. Ya. A las 11. No, 12 o un poco más, digo. De Ah. 10 a 12, de repente un poquito más. Ay, Miss, que termina a las 8 de la noche. Ay, mira. Con Miss, que almuerzo, termine a las 4 de semi. la tarde, Miss. Que A las 4 de la tarde, Miss. a las 8:55. Un día en 2019 todos estamos y nos fuimos a nuestras casas a las 7 de la noche. Estábamos en la escuela. A ver, por aquí vamos a revisar un poquito de esto. Dice así, entre los dos primeros, ¿no? El primero que ya lo habíamos leído
bueno, lo habíamos dicho, que era tengo derecho a que me respeten, no importa cuál sea mi religión, no importa cuál sea mi color de piel, mi condición física o el lugar donde vivo. Por ejemplo, hay Victoria, ¿no? Decía y me gritaron negra. Es más, hay todo, pues, una actuación que se podría hacer con eso, ¿no? Que ella, cuenta de que en su barrio siempre jugaba con todos sus amiguitos, sus amiguitas. Un día llegó una chica de color más clarito al barrio y sus amigos dejaron de jugar con Victoria para jugar con la niña, ¿no? Y entonces le decían, ¿por qué? Porque la nueva no quería jugar con ella porque decía que era negra. Entonces la estaban discriminando, pero nosotros tenemos derecho a que nadie nos discrimine por nuestro color de piel, ni por nuestra religión, ni por el lugar donde vivimos. ¿Qué? ¿Tú vives ahí? Ay, no, ahí vive gente fea, gente mala, gente pobre. Nadie tiene derecho a decirnos así, pero sí hay gente que hace eso, ¿eh? Pero no debería ser. Tengo derecho a recibir un nombre y apellidos que me distingan de los demás niños y niñas. Tengo derecho. Pero, mis, eso es normal, común, ¿no? A veces hay algunos papás que no, papás y mamás que no van a los registros públicos, ¿no? Y ponen ahí la fecha, el nombre de sus hijos. Y eso está mal, ¿por qué? Se privan de muchos derechos. Si tú no tienes tu DNI, no, no te pueden inscribir en el colegio y tampoco puedes atenderte. O sea, no puedes atenderte en la posta, todo ello, o en el centro de salud, en el hospital. Sí, yo tengo DNI amarillo. Claro, entonces nosotros tenemos que tener eso. Sí, Si yo no, tengo si mi no, si DNI no nos amarillo, pero con identificamos, mi cara normal ahora. Ya no tengo mi DNI de bebé. Se venció. ya, pero si eso, ahorita todavía hay plazo por el DNI hasta fin de año. O sea que todavía, a pesar de que haya caducado, se haya vencido la fecha, todavía lo pueden utilizar para diferentes actividades hasta fin de año. Y de ahí ya hay que cambiarlo. Yo he visto una señora que tiene 40 años en las noticias, obviamente. Es que ¿Ya? yo veo en las noticias, ¿no? Que no pudo recibir su DNI y, ¿cómo se llama? Y pues no le pudieron atender y estaba con cáncer del estómago o algo así. ¿Ya? Y pues tuvo que, lamentablemente, según la noticia, no se puede recuperar porque no tiene su DNI en el hospital. Y pues ella no vive. Por eso que nosotros tenemos que estar siempre identificados. Tenemos que tener nuestros documentos, pero para eso que nuestros papás han tenido que registrarnos. Han tenido que registrarnos adecuadamente para nosotros tener nuestros documentos en regla, ¿ya? Poder atendernos, poder recibir educación, salud, entre otros, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y tener apellidos, pero eso es normal, todos tienen apellidos, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, hay un historiador, Herodoto, y él era Herodoto de Halicarnaso, pero Halicarnaso era una ciudad griega. Entonces, le decían según la ciudad de la cual venían, de la cual provenían. No había un apellido, después se van a ir formando los apellidos, pero no siempre los hubo. Entonces vamos a encontrar que algunos toman, parece que es un apellido, pero es el título de una ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que alguien de acá es de Gambetta, ¿no? Y entonces sería Pepito de Gambetta, ¿no? Algo así. Frenchy de la Perla. Entonces, Herodoto de Halicarnaso era. Dime. Alguien me dijo a mí, dime. Nadie dijo Miss. No, antes que hablara alguien dijo Sí, algo, pero... lo dijo Sebastián. Ya, dime. Miss.
¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Esto. Sí, Ah, no te ya. preocupes, Sebastián. Yo sé que has estado tratando, justo le decía a tus compañeros que habías estado tratando de ingresar hace rato. Y créeme que yo te comprendo, porque yo he tenido un buen rato tratando de ingresar también. Porque si yo no Mi ingreso, no voto puedo hacerlos ingresar a los era demás. mi voto era un cuaderno de personas Ya, mi sociales. vida, no te preocupes. Miss, la clase acaba en un minuto. Sí, hasta el 5 vamos a hacer y después hacemos los otros 5 dentro de un ratito. ¿Ya? No. Sí. Ya, entonces, no siempre, como les digo, tuvieron los niños estos derechos. Antiguamente no estudiaban, es más, o sea, si nosotros hacemos un paso, nos vamos al pasado, imaginemos, nos vamos al pasado y tú le dices a un niño, ¿qué haces? ¿Por qué no te vas a jugar? ¿No? ¿Qué tarea te han dejado? Te miraría raro, ¿no? Porque pues, lo que hacían principalmente muchas veces era ayudar, ¿no? Ayudar a sus padres en las labores. Ahora más bien tu papá, ¿qué te dice? Te dice, tu única obligación en la vida es estudiar, ¿no? No tienes que trabajar ni nada. Así que ponte a hacer Sí. tus cosas. Muchas veces te va a decir así, ¿no? Ese es tu único trabajo, tu único deber y todo. Pero no siempre fue así. No siempre fue así, no les daban educación a los niños, es más, a las niñas hasta cierta edad, ¿no? Cuando ya estaban en la adolescencia, 11, 12 años, 13 años, en algunos momentos de la historia le decían que ya se casen ya. Y entonces dirán, ¿qué? Antiguamente era así. ¿Por qué? Porque no tenían cómo seguir manteniéndolas, entonces decían que mejor ya se casen para que su esposo las mantenga. Hasta a veces. Y por eso que vamos a ver en Romeo y Julieta, por ejemplo, si ustedes leen Romeo y Julieta, vamos a ver que Julieta era bastante joven, o sea, ni siquiera llegaba como que a los 15 años Julieta, ni siquiera, y ya Estaba casada. le estaban diciendo que se case, sus papás le decían, Miss, ¿no? entonces Romeo es malo. No, Romeo también no, sí, los papás de Julieta no querían que se case con Romeo, y aparte los dos eran jóvenes. Lo que pasa que para ese tiempo, era así, sus papás de Julieta más bien le decían que se case y su mamá le decía, yo antes, más joven que tú me casé y tú todavía no te casas. O sea, mis, en la antigüedad, antes, O sea, Miss, en la de antigüedad miles de alguien años. podía casarse como a los 5 años. No, pero a los 13 años ya se estaban Ah, ya. casando a veces. Significa Miss, a los 10 años. comprometerse. Miss, a Ajá, los 10 Significa pero años. ¿y saben por qué que también? ustedes Porque no había medicina, no había tanto avance de la medicina y la gente moría más antes. Entonces se casaba más antes también, porque la vida no era tan larga como ahora que puedes ir al hospital y curarte muchas enfermedades. Antes se morían de algunas enfermedades que para nosotros no es ocasión de muerte, ¿ya? Antes, dime. Porque Miss, traían pero los ya españoles. hable, Miss. Ya, entonces, el tiempo de vida era más corto, entonces las personas vivían menos, se tenían que casar más antes para poder tener descendencia y todo lo demás. O sea, era diferente la vida a la que ahora conocemos. Ahora, pues, la medicina nos permite alargar nuestro tiempo de vida, porque, por ejemplo, yo he tenido alguna enfermedad que en la antigüedad sería ocasión de que ya me hubiese muerto, ¿no? Algunas personas también, Miss, por ejemplo, en la antigüedad, vamos a ver en los libros que, que de Miss, algunas enfermedades que ahora se vacunan contra ellas, ya, se murieron. Es más, de repente, muchos años después de lo que estamos viviendo, nuestros nietos de repente o bisnietos dirán, oye, ¿te acuerdas que antes la gente se moría del COVID? Van a decir, sí, oye, pero esa vacuna Pero Miss, todos los eso va a años se ser pone, ¿no? como, Pero Miss, eso va a ser como, Miss, eso va a ser como eso va a ser en unos 100 años. Sí.
Miss, Sí, o sea, también había medicina, Miss, pero tenías que tener cuidado con la medicina de las brujas, si no te quemaban, te decapitaban por el claro, o hielo. sea, había medicina no tan avanzada, pero también habían personas que practicaban pues una medicina alternativa en la cual tenían plantas y todo ello, hierbas, ¿no? Y que no era malo, no era malo, sino que las personas como no sabían pensaban que estaban haciendo brujería y entonces pasaban cosas. ¿Te das cuenta? Que todo eso pasó a lo largo de la historia. Entonces las personas realmente se morían mucho antes de lo esperado, por eso que se casaban también antes. Pero ahora, ¿a quién se le va a ocurrir, no? O sea, ustedes Casarse. no van a pensar, imagínate que alguno de ustedes tenga 11, van a decir, bueno, en 2 años más me caso, en 3 años más me caso. No, imagínate, ¿no? Lo ve muy lejano, ¿no? Entonces ahora ustedes tienen derecho ¿a qué? A una educación, a estudiar, Miss, a que antes tu cuando yo familia te salía cuide y del te colegio, alimente. ¿Ah? antes que yo salía del colegio de Bella Unión, no sé, pero a mí siempre me dio asco ver, no sé, a dos personas ahí juntitos. No sé por qué, pero ya. ¿Cómo se llama? Cuando salía del colegio siempre veía del frente, o sea, del colegio, escuadra, bella y cuadra. El acá, el amarillo. No, Ya, bodega y cuadra. ajá, ajá, ese colegio, ese colegio. Y salía, no sé, salían una chica y un chico abrazados, no sé qué vaina. Y yo nomás miraba. Y Bueno, eran ellos están, como que a la edad de mi hermano, un poco menores, 11 por ahí. sí, pero bueno, pasa eso. ¿No? Pero nosotros, por ejemplo, nuestros Porque papás nos mi, mandan al colegio a estudiar, ¿no? Nos mandan a estudiar y fíjate, en lugar de nosotros estar de repente ayudando nos manden de repente, no sé, a buscar trabajo, algo por el estilo, nosotros estamos yendo a estudiar y están ellos trabajando para alimentarnos, para pagar este cuadernito, que el lapicero y todo ello. En los tiempos antiguos se ahorraban esa parte. Ujú, ¿ya? Y no los mandaban a estudiar, ¿ya? Entonces ya vemos eso. Es más, así hubiesen querido, no podían, porque no había colegios para la gente del pueblo, ¿ya? Entonces han pasado Y muchas mi, cosas, o sea, ustedes han llegado a una etapa de la historia en la cual tienen derechos, o sea, eso chévere, pues porque están en esta etapa de la historia en que tienen derechos y pueden hasta estudiarlos. ya terminé. Miss, y no Ah, entonces, nacimos Miss, y no nacimos en esos tiempos, 1500, 1600, 1700. yo claro. quería nacer en esa época. Hacer nada en la etapa de no hacer derecho. Mis a mí me contaron de que en los años 80 eran los mejores. Sí, yo también creo. No No, creía. pero en ese tiempo sí podías estudiar, ¿eh? Así que es Porque otra mis de cosa. los Yo años estoy hablando 80 de hacían tiempos fiesta estilo muchísimo más hippie. remotos, más antiguos. Por ejemplo, a los niños los han utilizado en tiempos antiguos porque como sus manitos, sus deditos son más pequeños para poner a veces piezas, en armas y cosas así, para hacer cosas, utilizaban hasta los nazis, les utilizaban a los niños judíos para hacer esos trabajos. O sea, ha Y yo me pasado acuerdo que muchísimas cosas. de chiquita mi mamá me ha dicho, te comportas mal, te regalo. Que para cuando como los niños no tenían derechos, aprovechaban los soldados. ¿Usted dijo? Dime, Mi vecina de acá al costado, ¿ya? bueno, que ella tiene 12 años, que ella está embarazada y tiene 12 años. Uy, bueno, eso no debería de ser porque imagínate cuántos años de tu vida estás perdiendo ahí porque ya vas a dejar de ser niña a ser madre y eso, si bien es cierto, un bebé siempre Miss, es lindo, uno Miss, tiene que tener todas sus etapas. lo peor que sus padres siempre le paran gritando. Claro, o sea, ellos están enfadados, molestos, qué sé yo, decepcionados, pero también hay que recordar de que la labor de padre, pues también está en guiarlos, ¿no? A los niños, en cuidarlos, protegerlos y a veces llamarles la atención, ¿no? Decir, no salgas, no te vayas, ¿dónde te vas?
Sus padres muchos se descuidaban y ella antes tenía 11 años, ella un día empezó a fumar cigarrillos, esos cigarros. Claro, por eso que nosotros, por eso, mira, en la 3 que dice, tenemos derecho a que me cuide, ¿no? Entonces tenemos que proteger a nuestros niños, nosotros los adultos. Dime. ¿Me escuchas? Sí. Porque se enfrenté hace rato, por eso. Oh, ya no, sí, ahorita sí te estoy escuchando. Voy a poner en pausa para que puedan tomar una agüita, algo, ¿ya? Un ratito. Antiguamente decir que un alumno o que un niño iba a tener y era indispensable tener ello, sería alocado. Si tú viajas en el tiempo y le dices a alguien que recién tiene su primer celular, un adulto, le dice que en algún momento van a tener los niños que tener un celular y va a pensar que tú estás diciendo locuras, porque solamente era para cuestiones de trabajo. Es más, el internet antiguamente era para cuestiones de guerra, para inteligencia, ¿no? De guerra, ¿no? Como la película Terminator. Pero ahora te puedes ver hasta videos graciosos en internet, imagínate, que los primeros que hicieron el internet no se iban a imaginar que íbamos a tener eso ahora. Ajá, como un gato que se subió, que quería subir a un colchón que estaba como parado el colchón y luego el colchón se cae. Por ejemplo, esos momentos que nosotros estamos mirando el celular de repente y de repente nuestra mamá dice, ¿sabes qué? Vamos a pasear o te voy a llevar de viaje o vamos a ir de repente, no sé, a los juegos o al cine y que ustedes dicen sí porque tengo derecho pues a la diversión en un sano ambiente. Ya eso no había antes, entonces ha ido evolucionando, ya ha ido evolucionando todo ello y nosotros, los padres decimos, uy, a mi hijito hace tiempo que no lo saco, voy a juntar para sacarlo. Ahora es una prioridad también que ustedes, por ejemplo, ahorita hay algunos padres que están invirtiendo para que estén en academias de fútbol, de vóley o de danza, o de teatro, de karate. Dime. ¿Vamos a escribir más o algo más? Ahí estamos, estoy poniendo los 2 últimos derechos. Misa hasta las 9, ¿cierto? No, la segunda hora, eso hasta las 9:25, si no me equivoco. Sí. Ya. Y también Simón Bolívar. Veamos, Ángeles, corazón, ¿puedes leer el primer párrafo? Pongan en silencio, por favor. Pero fíjate, el último derecho, dice que tengo derecho a ser educado en la paz y la comprensión. Pero antiguamente si no aprendías, la profesora tenía derecho a darte con la regla en la mano. Pasaba eso. Los presidentes no. A mí cuando, o sea, antes, bueno, hasta ahora, a veces cuando voy donde unas señoras que dijeron que a ellas no le llamaban la atención, a ellas le pegaban con la regla y unos lápices que son gruesos y que eso supuestamente en la antigüedad, antes lo usaban. Antes. Sí, les contaré que a mí me cayó en la mano también. Lo tengo que confesar. ¿Por qué? Estábamos haciendo la Miss Marixa Saavedra, ¿no? Que todavía está enseñando ella, mi profe, ¿ya? Nos hacía hacer colita a todos, ¿ya? Y estaba ahí en su escritorio, se paraba junto a la pizarra, colita a todos. Ya está.
Ya, la tabla del 2. Ya, 2 por 1, ya, 2. El siguiente, 2 por 2, 4, el siguiente, así ya, así toda la tabla. ¿Ya? Y entonces, justo ese día tocaba la tabla de quién, del 8, creo, 8, si no me equivoco, 7, 8. Y entonces me puse nerviosa, ¿ya? Y me demoré en decir el número. Y la misma me dijo, te arriesgo la mano. Pero a mí, te arriesgo la mano. No, te demoraste mucho. Ya, pero sí le voy a... No, la mano. Puse la mano y ¡pah! Con la regla. Yo, me fue a mi sitio. Ya, y sí. No, y Sí, nunca más me olvidé la tabla. que me dan los... Rapidito la decía. No me puedo imaginar el olor. Pero era una regla gruesa, de madera gruesa, ¿ya? Y ¡fu! La mano me quedó así, con una raya roja. Ahorita si le pega con la regla a alguien, rompe la regla. En vez que ¿Ya? su mano. Pero pasó el tiempo y ya no estaba permitido hacer eso. Pero créeme que como era Sí. normal, o sea, no era cosa, era cosa que yo veía que a mis compañeros les pasaba, era la primera y única vez que me pasó, pero nadie iba corriendo y le decía a su mamá, La regla mamá, la era Miss algo no. como esta, de madera Era algo larga. común. Y mi papá me dice, eso no es nada. Cuando yo estaba en el colegio me daban de alma, me decía mi papá. ¿Ah, sí? Mi papi decía que, porque mi papi era travieso, pues. Y también a los que eran traviesos también le caía. Recuerdos desastrosos de la infancia. Sí, entonces, Mi pero papá dice Madera. que antes mi papá dice que antes en los colegios a su colegio le llevaron a una fábrica que actualmente no existe porque se salió al río. de visita. La regla era algo como eso, de madera. Le llevaban a una fábrica. No, pues, no sé si me acuerdo, era de arroz o trigo. Ahí enseñaban cómo hacían. Sí, no, la y regla. sería bueno. Lo que pasa es que ahorita no podemos ir a ningún sitio todos juntos. Espero que el próximo año y en los siguientes podamos, porque hay varias fábricas, instituciones que si tú pides permiso podemos asistir allá. Podemos asistir allá con un permiso, claro está. Pero sí se puede ir a ver, por ejemplo, la fábrica, ¿cuál ha sido? De chocolates. De chocolate. Bueno, también hay fábricas De de dulces que malvavisco. también, por ejemplo, Donofrio, o cuál Gloria, y entre otros que sí permiten el paso, pero no creo que actualmente lo hagan, pero seguramente otra vez lo harán, ¿no? Por estos tiempos a veces han Algún día restringido vamos esas a una cosas. fábrica de dulces, Miss, y algún día vamos a una fábrica de dulces que sea de papalaya, así podemos estar agarrando ahí. Entonces, ya que usted dijo sobre que su papá era travieso, así de que decía que no era nada, le cuento que también una vez cuando yo sentía malestar caliente, ¿Ya? le decía a mi papá y mi papá dijo, ok. Y yo como Me duele. como molestado. Ok. Miss. Dime. Ay, ya, pensé que se Acá estoy, no se preocupen. Pero siempre dígame, porque de repente me estoy yendo. Pero no porque yo quiera, se los juro. Me tiene un poco estresada esto del internet, sobre todo esta semana ha sido terrible, pero y hay semanas que me van bien, ¿no? Que no tengo problemas, pero no sé Sí, por pero qué cuando pasa son eso. temas fáciles, No, del le va re internet bien. digo, que hay Por semanas eso, pues, cuando son temas fáciles, le da re bien tu internet. ¿Ah, sí? Cuando son De temas repente mi fáciles, internet tiene le miedo, va entonces. mal. Cuando son temas fáciles, le va mal. Cuando son temas difíciles, le va bien. Sí, mira, yo no me había puesto a pensar en ello. Y hasta ahí terminó eso. Entonces, a ver, ya, ahora sí. Recording is everyone. ¿Qué aprendimos el día de hoy? A ver, primero, nosotros tenemos
nosotros tenemos, o bueno, los niños, ustedes tienen derechos. Yo los tuve también. Ahora soy adulta y tengo otros derechos. ¿Ya? Entonces, los niños tienen derechos y tienen derechos ahora, ¿ya? A que no los discriminen. Entonces, el número 1 sería que no los discriminen. ¿Ya? Si se dan cuenta, el número 1 es que no los discriminen. En general. 1, Sí, no me me da ganas de discrimines. quitarme, no sé. ¿No? Me da ganas de 2, quitarme mis ¿no? chiquitos. El número 2, a una identidad. ¿No? Te das cuenta, el número 2 a una identidad, ¿no? A saber quién eres, ¿no? De dónde, de qué familias provienes, Provengo. una identidad, ¿no? Por ejemplo, Kevin es López Mendo, o sea, él es el representante ahorita en cuarto B de primaria de 2 familias. Es el representante de los López y de los Mendo, ¿ya? Y por ejemplo, Dayiro es el representante ahorita de los Torres y de los Zambrano. Entonces representa a 2 familias ahorita. Entonces ustedes, Cada uno representa a 2 familias. claro, cada uno de ustedes representa a 2 familias, son el fruto de 2 familias. Entonces tienen derecho ustedes a saber quiénes son sus padres, cómo son sus familias y todo eso, ¿no? Después, ¿Cuándo vamos a ver el tema de los derechos de los adultos, como usted dijo? El derecho de los adultos. ya, después les cuento cuáles son mis derechos. Por ejemplo, nosotros tenemos derechos, bueno, ustedes tienen derecho, los niños, a vivir con tu familia o con una familia que los cuide y los alimente. A veces hay niños que están abandonados, los han dejado en la calle, han perdido su derecho ahí. Un día yo estaba en el mercado, pero yo era más pequeña, yo era como más pequeña que ustedes de repente y me fui al mercado a comprar algo, pero ya en la tarde, ya estaba ya por cerrar y yo vi que había un bebé que estaba como en Un una bebé. cajita en la vereda. Y entonces, yo dije, ¿qué? Entonces, no sabía si era de una señora que a veces se sientan a pedir dinero, a veces ahí, o lo habían dejado, ¿no? No sabía si acercarme o no, y entonces después ya no lo vi, entonces me imaginé que ya lo había llevado su mamá y que de repente estuvo ahí, pero imaginemos que estuvo abandonado, perdió uno de sus derechos, porque su derecho es que lo cuiden, que lo alimenten, ¿no? Y sobre todo que lo quieran. Yo siempre cuando veo un perrito o un niño ahí, yo siempre pienso que el niño después va a ser luchador. Imagínate, a ver, un ratito, Dayiro quiere decir algo y después Estefano. Dayiro, dime. ¿Mi solo está ahí? Sí. Estefano, dime. ¿No? Ya. Por ejemplo, un día estaba comiendo en Minca con mi hija, ¿ya? Estábamos comiendo y de pronto al local donde estábamos comiendo entra un niño vendiendo golosinas, Dulces. ¿ya? Y mi hija estaba más chiquita, tendría 4 años. Y me dice, mami, ¿por qué el niño vende sus dulces? Mejor que se los coma. Y yo le digo, no, mi amor, no es que él esté regalando sus dulces, los está vendiendo, pero mejor que se los coma, ¿no, hijita? Lo que pasa es que tú, le digo, tus primitos tienen el privilegio de que sus padres trabajan para darles comida, ¿no? Y dónde vivir, pero ellos tienen que ayudar a sus padres a vender para poder comer. Uy, no sabía, ¿no? Entonces ella no sabía y pensaba que el niño de loco se le había dado por agarrar su bolsa de dulces, como si hubiese venido de la sorpresita de una fiesta y se hubiese puesto a venderlos. No, le digo. Entonces ahí el niño, no le están cuidando, número 1, porque está solito andando por las calles. No lo están alimentando porque él está proporcionando la alimentación, entonces no lo es, él es parte de ese trabajo, ¿ya?
no le están dando educación, tal vez. Hay niños que muchas veces no estudian todo el día, están trabajando y pasa eso. No, derecho a descansar tampoco lo hay porque están trabajando. Hay algunos niños que yo he visto en la calle ya vendiendo en los parques, pero que cuando no están vendiendo se sientan un rato con sus cuadernos y están haciendo su tarea, que estudian en Colegio Nacional, ¿no? Y que en las tardes se ponen a vender y también a hacer las tareas cuando no hay ventas, o ellos lustran zapatos y cuando no están limpiando los zapatos o lustrando los zapatos, van haciendo sus actividades. ¿No? Te das cuenta, entonces, tú estás, a veces nosotros renegamos porque estamos en nuestra casa sentaditos, calientitos y se nos va el internet. Pero imagínate ellos cuando su profesora les pide investigar y solamente tienen su cuaderno y su lápiz, imagínate ellos. Tengo una duda en la Dime. 4. ¿Por qué en la 4 debería respetar al la, no a las personas? Yo no me enojo cuando se va el internet. Mejor dicho, ya me acostumbré a que se vaya el internet. A ver, un ratito. ¿En la 4 de qué? En la 4 debería... Acá. Ay, a ver. A la persona. Ahí está, gracias. Miss, me acabo de dar cuenta que en recomendado recordemos cuáles son. Otro dice lo mismo. Ya terminé. Ahí en la 4 dice lo mismo que está en la 6. Ya, a ver. Voy a chequearlo. ¿Ya terminaron? Ya, a ver un ratito. Necesitan también los niños que venden ahí golosinas afuera, que necesitan tener cuidado de sus padres. Ya que un día yo vi en el Callao un niño vendiendo y un carro se lo lleva. Sí, pasa eso. Pasa eso que muchos niños desaparecen. A mi mamá le dijo, mamá se lo llevó, y como mi mamá dijo, ¿dónde se ha ido? Le dije que se fue al frente y ella comenzó a perseguir el auto. Pero igualito ya se había ido el auto a otro lugar y no lo pudo alcanzar. También hay casos de que, hay personas que a sus hijos le dejan bebitos, no dejan en un cartón tiraditos por ahí. Sí. Que yo sepa, a mí me han contado que dice que algún día dice que a un bebito le encontraron tirado como para, donde botas la basura, pero en una bolsa con un cartoncito. Y ahí está un bebé y toda la madrugada lloraba ahí. Y casi todo lo botan al camión de la basura. Cuando había una señora que estaba botando para el camión de la basura, miró que era un bebito y no lo botó, lo dejó ahí, mana. Un día también montaron. Un día ¿Y ahí qué derecho ha perdido? Derecho. Los deberes de los niños. Los derechos de sus padres. Ya, ahí ¿qué derechos ha perdido? Ha perdido el derecho a qué? A la protección, al cuidado, a la alimentación, a vivir con una familia. Su mamá, le gustaba, ¿cómo te puedo explicar? Le gustaba tomar bastante cerveza. Y entonces por eso que ella dice que era un estorbo esa niña. Sí, pasa de que por eso tienen que, hay métodos de que cuidarse, ¿ya? De cuidarse para no poder procrear hijos, y las personas que no desean tenerlos y que no quieren tenerlos anticipadamente, ¿ya? Tienen que tomar sus pastillitas anticonceptivas, cuidarse, porque si tienes niños para no cuidarlos, es mejor no tenerlos, porque los niños necesitan que los quieran, que los cuiden, que los eduquen, que los respeten. Sí, también hubo un caso en México que habían botado un bebé a las tuberías. Ahí lo habían dejado, un bebé.
A mí ya no necesito que ahorita voy a... Sí, ha habido muchísimos casos y les cuento de cuando mis alumnitos de otro colegio estaban en primero de secundaria, fuimos a un albergue, chévere, fuimos a un albergue y había muchos niños más chiquitos que ustedes, de su edad de ustedes, que estaban ahí. Nosotros le llevamos víveres, le llevamos ropa, le llevamos juguetes y hasta contratamos un show para hacer juegos, ¿no? Y una niñita chiquita, ¿ya? Me abrazaba y abrazaba a mis alumnitas y me decía, llévame, por favor, llévame, me decía. ¿Ya? Y mis alumnitos se pusieron a llorar porque les daba pena, pero no era tan fácil como decir, ya, bueno, te llevo, vámonos. No, porque es hacer bastante peleo, es que si es que estás aprobada para poder llevarlos, hay muchas cosas. Y a mí me daba pena porque a esos niños los habían, ¿qué cosa? Abandonado. Eran niños muy lindos, que no le habían dado pues el cariño y el cuidado necesario y los habían dejado. Algunos los dejan ahí mismo, ¿no? ¿Sabes que no puedo cuidarlo? Y lo dejo ahí. Y otros, como ustedes dicen, los dejan abandonados en las calles y terminan pues en albergues, ¿no? Y entonces eso no está bien porque el niño tiene derecho a vivir con una familia que lo alimente, que lo cuide y que lo quiera. Miss, un día cuando yo estaba pasando por un puente, bueno, no era acá en Callao, era en otro lado, estaba pasando por un puente. ¿Ya? Y en ese puente había una niñita que era chiquitita, no sé cuántos tenía, pues tenía 5 años, no sé. Y la cosa que estaba con su ropita que tenía toda hueco, ¿verdad? Y entonces ella vendía dulces y entonces casi nadie le compraba porque en esa zona, como era un poquito así que eran racistas, o sea, toda esa zona tenían plata. Y ¿Ya? entonces, pitucos eran. Y entonces a la niñita siempre le discriminaban, pasaban, y decían, ay, no, niña, no te voy a comprar, todos están cochinos, están asquerosos, le decía. Y cuando mi mamá un día pasó, le compró y dijo, ay, no, y se junte con esa señora que le ha comprado esa niña cochina. Y entonces a mí me dio pena cómo la niñita le discriminaba. Claro, por eso que no tienen que, o sea, los niños tienen que ser cuidados porque si no, cualquier persona los puede maltratar. No solamente maltratar es pegar, maltratar es también cuando te insultan, te tratan de menos, eso también es un maltrato, ¿no? El maltrato puede ser físico o psicológico. Mis maltrato es también cuando un padre le pega a una hija. Claro, entonces son maltratos. No, no es maltrato. Pero a veces, O algo. a veces los papás, como dicen, tienen que corregir a los niños. Lamentablemente, Una vez, dime. cuando yo estaba acá en mi casa, estaba una niñita allá afuera y su mamá le agarró de la oreja y le empezó a corretear por todo mi barrio. Y como que pegándole algo así. Habría que saber qué cosas habrían pasado, ¿no? ¿Ya? Sí. Habría que saber qué cosas habrían pasado. A veces, ya no digo que todo el día que te estén pegando, tampoco no es que sea así, sino que a veces los papás tienen que corregir a tiempo, antes de que nosotros no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Imagínate que a los chicos hagan cosas muy terribles y nadie les diga que no lo hagan y lo sigan haciendo, ¿no? Imagínate que un hermano le ha hecho un daño terrible a su otro hermano, ¿no? Entonces tienen que corregir a tiempo eso y pasa, ¿no? Pasa, por ejemplo, un tío mío estaba jugando con fósforos, prendía los fósforos, prendía el fósforo y lo tiraba, prendía el fósforo y lo tiraba y se quema su colchón, ¿ya? Entonces estuvo a punto de incendiar toda la casa. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Mi abuelita, ¿no?
porque estaba chiquito él, agarró y sí, agarró y lo castigó y le cayó. No se hace eso. Fíjate, te has podido morir, ¿no? ¿Por qué? Porque si varias veces le decía, no juegues con los fósforos, no juegues con los fósforos. Y no hacía caso hasta que se quemó el colchón y se quedó sin colchón. Y no solamente se podía haber quedado sin colchón, sino sin vida. Se dan cuenta que a veces es necesario de repente levantar el volumen de la voz, ¿no? También, y decirle, no hagas eso, de repente una llamada de atención o un castigo, o quitarles algunas cosas que les gusta, porque si no a veces no entendemos, ¿no? Entonces Mi pasa hermana eso. un día quiso incendiar mi cuarto. Miss, Y él usualmente, tiró el fósforo y al menos yo me levanté, ya que estaba dormido y me levanté, ya que había agarrado un fósforo que encontró y lo tiró en mi piso y mi piso era de madera. Y lo No, pisé. entonces ahí simplemente hay que tener cuidado, Parece que me quiere matar. ¿no? Sí, y sí, no hay actualmente, que, dime. Miss, actualmente, Miss, actualmente el que le quemaron el colchón por accidente vive en el piso. No, eso pasó cuando era chiquitito. Y ustedes saben que los papás hacen todo lo posible, ¿por qué? Porque luego pues tus cosas, te reniegan, ¿no es cierto? Si a ustedes se les pierde algo, tu papá reniega, tu mamá reniega, pero al final te lo compra, porque sabe que lo necesitas. Pero no hay que hacerles gastar por las puras tampoco, pues. Mi mamá cuando ve que yo pierdo algo, ella dice que ya no me va a comprar nada. Y es Claro, verdad, por ejemplo, Miss. yo también un año, el anteaño pasado será, yo ya compré colores a mi hija y ya no le compré otra vez. Mamá, se me perdió el color rojo, el negro. Ah, lo siento, pintarás con otro color. Pero mamá, no te voy a comprar otra caja de colores. Porque tiene que cuidarlos. Ella se le caían los colores y no los recogía o los prestaba y no pedía que se los devuelvan. No, tú tienes que cuidar tus cosas porque a mí me cuestan. Miss, Entonces comenzó a ver en sus cartucheritas antiguas otros colores y llevaba colores más chiquitos de los que le faltaba y después aprendió que tenía que cuidarlos, pero aprendió porque ya yo le dije, yo no te voy a comprar, como estaba acostumbrada a que se le perdía y le compraba, entonces no los cuidaba y a veces hay que saber cuidarlos. Dime. yo un día no cuidaba nada y mi mamá me compraba colores y colores y yo los perdía y perdía y perdía. Y hasta que un día dijo, vas a dibujar con lápiz. Y dibujé con lápiz. Y pinté todo con lápiz. Dime, Gael Pérez. Y pinté. Esto es muy gracioso que yo no me acuerdo, pero mi hermana sí dice que cuando yo estaba en Chongoyaco, estaba en una casa, a mí me gustaba jugar con el fuego, entonces intenté, por curioso, lo encendí cerca del colchón, pero no lo quemé. Ah, hay que tener cuidado. Por ejemplo, los niños por curiosos a veces meten el tenedor o la cuchara dentro de la toma de corriente y después terminan con los pelos de punta. Entonces Mi hay que tener hermana cuidado. hizo eso y ¡pum! Su pelo, todo estaba en punta. Así. Pero es que por eso que los niños tienen derecho a que los cuiden. Por eso hay que estar mirando que no hagan esas cosas, porque sobre todo eso pasa cuando estamos pequeñitos. Mi mamá ya no me vigila. Mi mamá ya no me vigila, ya que ya estoy grande. Dime. También hablando de jugando con no fuego. sé travesuras también, porque los Claro, niños hacen ahora, por travesuras. ejemplo, los deberes. Ah, no, es que, por ejemplo, cuando hacemos Kevin travesuras, ya, uno que tenemos que obedecer y que no hacerlas, pero otros tienen que estar mirándonos, tienen que cuidarnos también. Sobre todo cuando estamos más pequeños. Ahorita que ustedes están más grandes ya no van a hacer esas cosas, me Sí, imagino. porque a veces cuando mi papá a veces me ve que estoy ayudando a mi mamá en la cocina calentando la comida en microondas, me dice que no haya puesto nada de metal porque si no, ¡pum! Y me vuela la cabeza. Ah, eso es cierto. Y deberes. Primero, estudiar con atención. Cumplimos esos deberes, estudiamos con atención, piénsenlo. Cooperar en el aula de clase. Ustedes cooperan en el aula virtual, manteniendo el silencio, esperando que hable su compañero, que termine de hablar la Miss,
¿no? Teniendo su cuaderno a la mano, copiando a tiempo, lo hacemos, presentamos nuestra tarea a tiempo. La de... Pensemos. ¿Vamos a ver el video? Hablar. Mira, un ejemplo. Sí. No me lo sabía. Obedecemos a nuestros... animalitos? Obedecemos a nuestros padres. Obedecemos a nuestros padres. Ese deber lo cumplimos. ¿Será cierto? Mis esa pregunta está Miss, sospechosa. una preguntita. Dime. Pegar hacia los animales es un deber o no sé. Porque a veces no, es que ese sería el derechos de los animales y hasta los animales también tienen derechos, pero eso después lo conversamos. A mí antes Escúchame, se me por perdían los favor, que me colores. faltan 2 y terminamos. ¿Ya? No, 3. Primero, habíamos hablado de la atención en clase, ¿la hacemos o no? Piénsenlo y deberían hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando y me interrumpen, estamos atendiendo, a veces no. ¿Cooperamos en el aula con el silencio, con el respeto a los demás? A veces no lo hacemos. Entonces tenemos que hacerlo. Obedecemos a nuestros padres cuando nos dicen que hagamos nuestros deberes o que limpiemos. Tal vez sí, tal vez no. Hagámoslo. Respetamos a las personas mayores en general, ¿no? No solamente nuestros padres y nuestros profesores, sino también de repente a nuestros tíos, entre otros abuelos, porque hay alumnos, yo he escuchado y espero que ustedes no, pero que tratan mal a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, ¿no? Los tratan así como cualquier cosa. Y yo... A veces también le agregan a los niños. Y cuando le agregan, yo tengo un vecino acá en la vuelta, Marcelo, Marcelo. Agáchate como celo. Ya, pero tienen que respetar, siguiente, honrar los símbolos patrios, ¿no? A su bandera, al escudo, todo ello, al himno nacional. Atienden al profesor en el aula, lo atienden, entonces tenemos deberes que también tenemos que cumplir y hay que cumplirlos. Ya, ustedes me pueden poner ahí, lo único que para terminar le voy a poner ahí, ya, para terminar, tarea. No, Missy, tareita. ¿Cuál sería la tareita? Van a poner qué otros deberes pueden tener. ¿Ya? No, usted me dijo que ya no tenían que copiar nada más. Tarea. ¿Cuántos, Miss? ¿Cuántos deberes? 2. ¿Ponemos 2 o 1? Sí, 2. Escribir. Sí. O 3. ya, Miss. 2 deberes más. Pero ¿y si no encontramos otro deber que no Tarea está también. ahí? No, por ejemplo, pregúntale a tu mamá cuál es tu deber y te va a decir estudiar, limpiar tu cuarto. Ahí está, limpiar. Lavar los platos. Te va a decir algo. Acabo de buscar deberes del niño y me sale el Código de los Niños y Adolescentes número 27.337. Establece en su artículo 24 que todo niño y adolescente debe 1. Respetar y obedecer a sus padres o quien sea responsable de su cuidado. Está claro, ahí lo lean un poquito ellos y por ahí en su casa, ya, fíjense los deberes que la mamá, ¿no? El papá, ya, les pueden decir, papá, mira, tengo estos deberes, otro deber que tú crees que tengo. ¿Cierto? Lo que dijo Kevin, no entendí. No, está leyendo el código de los deberes, ¿no? Un documento, ¿no? Donde dice cuáles son los deberes. De los niños, ¿cierto? Ya, así que le preguntas a tu papá o a tu mamá, mira mamá, tengo estos deberes. ¿Qué otros 2 deberes puedo poner que tenga en mi casa? Ya, los deberes, escúchame. Mi mamá se ha ido y me dio muchos deberes. Limpiar la sala, limpiar la mesa, limpiar los platos. Entonces pongan 2 deberes que ustedes tengan en casa. Ya, 2 deberes más que tengan en casa. Dejen hablar. A ver, uno por uno. A ver, un ratito. A ver, un ratito. Estaba hablando Estefano. A ver, a Estefano, dime. ¿Ya no? Ok. Dime. Mi papi ya me dio 2 trabajos. Uno, siempre cuando desayunamos, comemos y cenamos, siempre limpiar la mesa y una barrida de la sala. Ya.
Por ejemplo, mi hija tiene el deber de alimentar a los peces, ¿no? Y limpiar la arena del gato, por ejemplo, ¿no? Aparte de tender las dos Yo también camas, la tengo mía y un la deber suya. de limpiar mis peces porque cuando yo me compré mis pececitos, mi mamá dice que yo tengo que hacer eso. Porque yo soy la dueña de esos pececitos. O sea, bueno, mi hermana y yo somos la dueña. Ah, ya, entonces ves, también nosotros tenemos deberes. Es limpiar la mesa a veces y otro es limpiar la cocina de mi perro. Y también de repente a veces te dicen, creo, que ayudes a tu hermana, ¿no? Cuando lo necesite. Entonces también tenemos algunos deberes particulares en casa. Bueno, chicos. Hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Time stop en la pantalla. Time stop en la pantalla. Hasta plan lector. Hasta plan lector. En plan lector vamos a avanzar después de aquí, Voy a hacerle time stop en la pantalla y ¡pum! Listo, time Dime. stop. Quisiera que personal social siguiera. Nos vemos. Aquí tienen que entrar. Mis Milagros, no se olviden de entrar a Mis Milagros, prendan las cámaras. ¿Ya? No, nos vemos en plan lector. Sí, pero entren a Mis Milagros y peínense, por favor, porque de repente la Mis Milagros me dijo ella, de repente no estaban peinados, por eso que no prendía la cámara. Sí, quisiera que el personal social siguiera. Mira, está peinada, mira. Nadie me deja hablar. Ya, Por eso a ver, digo que dime. yo también tenía. Mi después de eso que toca. Es que no sé, a ver, escúchenme, ustedes no escuchan a los demás. Ya, a ver. Después de esto toca con Mis Milagros. Me decía Fabiano que quisiera que personal social dure mucho más. Yo también, porque eso es una oportunidad para conversar de muchos temas. Dayiro me iba a decir algo. A ver, dime, Dayi. Una mesa de No me van a hablar. Me van a dejar hablar. Ya, Dayiro. El plan lector usted dijo que lo iban a hacer. De ayer lo íbamos a hacer hoy. Sí. ¿Cómo es eso? Ahora lo vamos a hacer. No, mejor. No, pero no les he avisado con tiempo. Ya, lo hacemos el día lunes. El día lunes para que estén listos. El día lunes nos quedamos un rato más después de clase, ¿ya? Para hacer lo que íbamos a hacer el día de ayer. rato va a haber tutoría. No, aparte de la tutoría siempre tiene que haber, a menos que la directora o la coordinadora me digan que hay reunión. Pero tutoría siempre hago, a menos que haga reunión de colegio. ¿Ya? Así que el día lunes recuperamos en la tarde, ¿ya? de Navidad? Ya no, hoy día vamos a indicar cuáles serían los materiales para la siguiente y vamos a decir cómo terminamos nuestra tarjetita de ayer, ¿ya? Pero ya nos vemos, cuídense mucho, entren donde Mis Milagros. De física. ¿Ya? Pero ahorita está para plan lector. ¿De física? Ya, yo cada rato le digo donde Mis Milagros. Disculpe. ¿De física?